Muy buenas tardes a todos. Son las 2 de la tarde en Madrid y abrimos, como decimos aquí, un melón importante ahora con esta entrevista que vamos a tener con Claudine Bernardes, porque a colación de aprovechar su último libro, Salvando a Caperucita Roja, vamos a estar hablando de la prevención del abuso sexual infantil. Así que, como sabéis, pues un tema que desgraciadamente está de plena actualidad. Procuro siempre traer delante de vosotros temas que resulten interesantes, pero sobre todo relevantes, porque la intención de cualquier directo, cualquiera de mis formaciones o cualquier aportación que procuro hacer en redes, pues es precisamente la de intentar traer herramientas, en definitiva, que nos ayuden a hacer bien y a que las cosas nos vayan mejor de lo que muchas veces nos van. Así que, bueno, el libro ya para empezar es una joya. No sé cuántos de vosotros conocéis a Claudine. Ahora le vamos a permitir paso en un segundito y la vais a poder conocer en persona y os va a encantar. Los que no la conozcáis os vais a enamorar de ella rápidamente porque es una delicia siempre poder charlar. Pero si tenéis más curiosidad incluso y queréis rascar un poquito más de lo que podremos hacer aquí en este rato, ya hace un tiempo tuvimos otra entrevista, ella y yo, que podéis encontrar en este mismo canal. Y en esa entrevista estuvimos hablando de cómo la inteligencia emocional y el educar en inteligencia emocional pues ayudaba a la resiliencia, ¿no? Y particularmente en el trabajo que ella hace a través de los cuentos y con niños, pues es fantástico poder escuchar la voz de una profesional como ella. Así que le voy a dar paso para que se incorpore y ahora os la voy a presentar, pero ya teniéndola aquí con nosotros. Os voy a pedir que hagáis una ovación para recibirla y que, en fin, podáis escuchar muy atentamente a las cosas que ella nos va a contar, todas ellas seguro interesantes y que nos van a orientar hacia donde queremos ir, que es a cómo podemos ser útiles ante esta problemática. Claudine, buenas tardes. ¿Cómo Hola están las Lidia, cosas en Castellón? bien, yo no consigo verte. No, ¿Tú consigues verme? yo te veo a ti. Ay, yo creo que los Sí, demás te verán. Estamos viendo todos a Claudine. Yo te puedo ver a ti. Lástima que algo ahí nos está vale. fallando a lo mejor, pero estás, ¿eh? Estás. Sí, Doy fe y yo te veo. Espero que luego quede correctamente grabado también. vale, si te parece Para... yo voy a salir y voy a entrar otra vez, ¿vale? Porque para mí Perfecto. es importante Sí, verte. sí, sí. Los gajes del directo. Vamos a ello, sin Vale. duda. Pues os voy contando un poquito mientras ella puede incorporarse de vuelta. El libro es una maravilla, lo publica Batidora Ediciones y es una maravilla por muchas razones. Bueno, Claudine Bernardes es una de las autoras. Está también Graciela Skelsen, que ella os contará un poquito más acerca de Graciela también ahora, y Ana Barbosa, que es la ilustradora. Ya desde el primer momento el libro es muy atrayente por las ilustraciones. El tema evidentemente pues nos ayuda muchísimo también a conectar con esto. No sé si me estás pudiendo ver ahora, Claudine. Bueno, ¿Ahora sí o tampoco? Ay, no, ay. no pasa nada, te escucho perfectamente y Bueno, me confirman que se nos ve a las dos, así que espero que así siga siendo a lo largo de este ratito y ojalá en algún momento me puedas ver, no porque sea estupendo verme, sino porque es verdad que es más personal. Así que bueno, siento que en eso no puedo ayudar demasiado, pero estoy contando acerca de que el libro es un libro que técnicamente hablando, eh, visualmente hablando es una maravilla. Os felicito por ese trabajo porque sé que no es nada sencillo. Eh, Crear una obra que sea eficaz en cuanto a lo que se quiere trasladar, que ilustrativamente hablando sea pues potente también. Y decía, estaba explicando a los oyentes que tú eres una de las autoras, está también Graciela Skelsen, te pediremos que nos cuentes un poquito también de cómo surgió el proyecto en un momento, y Ana Barbosa como ilustradora. Pero quiero contarles o recordarles a los que ya te conocen quién eres y, bueno, pues qué haces tú en este mundo de los cuentos, a pesar de que, oye, tú te formaste como abogada, entonces has tenido, has tenido un recorrido particular para llegar aquí. Bueno, Claudine es máster en cuentos y fábulas terapéuticas. Y esto es su pasión, me atrevo a decir, porque además todo lo que haces en relación con esto, desde luego, te mueve
en esa dirección, ¿no? Cuentas los cuentos con pasión, nos contaste alguno, de hecho, la otra vez que estuviste con nosotros, he animado antes a que puedan escuchar la entrevista que teníamos en el canal, pero efectivamente enseñándoles, y procuro enseñarlo todo el rato también el cuento, en esta ocasión el álbum ilustrado. Vosotros estáis trabajando en una línea muy concreta y muy directa, que es hacer prevención del abuso sexual. Cuéntanos un poco, si quieres, de cómo surge este proyecto, de dónde conectáis con esa necesidad, que la conocemos, pero bueno, se llega a ese punto intencional de crear un libro de una manera muy específica. Cuéntanos un poquito más, por favor. Bueno, yo tengo diversos libros publicados, tanto aquí como en Portugal y en Brasil también. Y Graciela estudió conmigo, nosotras nos hemos licenciado juntas en Derecho en Brasil. Y bueno, manteníamos contacto, conversábamos y a raíz de conocer mi trabajo, Graciela, que es consejera tutelar, ¿vale? Consejera tutelar es un profesional en Brasil que trabaja en el cuidado de la infancia y la adolescencia. Uh-huh. Es un profesional que trabaja trabaja para los ayuntamientos de Brasil, aunque no sea un funcionario público, es un funcionario electivo, o sea, es elegido por los propios ciudadanos. Uh-huh. Graciela, que era abogada, fue elegida como consejera tutelar y trabaja algunos años ya en el cuidado de la infancia Uh-huh. y la adolescencia. Bueno, y ella habló conmigo, me dijo, Claudine, tengo una situación, eh, tengo cuentos que hablan sobre, que me ayudan en la prevención del abuso sexual, o sea, que hablan del cuerpo, pero no tengo un cuento que hable al corazón del niño silenciado por el abuso sexual. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Hay niños que ya han contado que han sufrido abuso a su figura de referencia, ¿vale? A su adulto de referencia. Y ese adulto de referencia, por X motivos, ¿vale? Por determinados motivos, no ha hecho nada, abandonó al niño en su situación. Y este niño llega un momento en que ya no cuenta a nadie. O este niño no cuenta porque el propio abusador le amenazó, dijo, porque es importante comprender que la gran mayoría de los abusos sexuales ocurren dentro de este círculo familiar. Es producido por el tío, por el abuelo, por el padre, por el amigo de la familia. Pocos ocurren fuera de ese círculo. Cierto. ¿Vale? Entonces, ese adulto tiene un poder sobre el niño y dice, si tú lo cuentas, nadie te va a creer, porque yo soy el adulto, van a creer en mí. Entonces, ese niño no cuenta. Claro. Y muchas veces llegaban niños en esta situación delante de ella, ¿vale? Porque un educador veía la situación, veía los indicios del abuso, pero no sabía cómo desvelar ese abuso, llegaba delante de ella y este niño no quería hablar, ¿vale? Claro. Porque ella no era un adulto de confianza y por muchos otros motivos. Entonces, el primer propósito de crear este libro es exactamente transformar en el adulto que cuenta el cuento en un adulto de confianza, ¿vale? Claro, Entonces, nosotros hemos empezado a partir de esta propuesta. Te digo, Lidia, que yo al principio no fui, no lo recibí con ese interés que cabe en esa situación, ¿no? Pero entonces le pedí a ella que me hablara más y que me pasara, claro. Y ella me dijo, Claudine, yo tengo una serie de frases que voy recopilando de los atendimientos que hago con los niños. Y ella me pasó las frases, Lidia. Y cuando yo leí las frases, yo dije, tenemos que hacer algo. Ahí sí. Claro, es que te estoy escuchando esta última parte que me parece súper importante, además, y casi me resulta inevitable conectarlo con esa conversación que tú y yo tuvimos la otra vez, en la que hablábamos de la inteligencia emocional, de la resiliencia, y cómo, claro, cuando tú lees esas frases, inevitablemente eso conecta con tu emoción. Es decir, en ese momento
ok, pasamos de entender un asunto conceptual dentro de que sí, le damos la gravedad y tal, a que de repente ahí ya empezamos a aterrizar determinadas cuestiones, ya puedo empezar a vislumbrar cómo puedo ayudar, qué cosas puede contar ese libro, supongo a cierto nivel, de qué maneras concretas ese libro podría ser una herramienta potente en manos de, por ejemplo, un consejero tutelar y otra serie de cosas. Sí. ¿No? No quiero poner palabras en ti que no hayas dicho, pero hay una conexión al final en las cuestiones de inteligencia emocional, supongo, porque al final la inteligencia emocional está en todas partes o no lo está, en el sentido de todo ámbito es susceptible de hacer una transformación cuando le incorporamos inteligencia emocional y podemos conectar con el dolor de otra persona y podemos llevarlo hacia adelante. Supongo que esa conexión emocional con las potenciales víctimas ha ido creciendo en vosotras a lo largo del proyecto conforme os habéis ido metiendo más y más en harina, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues exactamente. La empatía en ese caso es esencial, ¿no? Entonces, cuando recibí esta propuesta, recibí esas frases, yo dije, vamos a construir ese cuento. Y construimos el cuento utilizando incluso algunas de esas frases, las frases están dentro del cuento, pero otra cosa que yo no pensaba hacer es involucrarme tanto. Yo pensé, ayudaré a Graciela a hacer el cuento, la ayudaré a buscar una editorial para publicar, ¿no? Porque para mí era mucho más fácil, porque yo ya tenía otros libros publicados. La ayudaré y bueno, después dejo en manos de ella trabajar con el libro. Sí. Pero la verdad es que empaticé tanto con la situación que no pude hacerlo, o sea, empecé a investigar profundamente el tema, porque claro, crear un libro como este involucra hacer una investigación muy profunda, muy profunda. Estuve meses investigando, eligiendo qué personajes utilizaríamos, cómo lo construiríamos y después crear todo el material que hemos creado para ayudar. Fueron meses de trabajo. Entonces, hoy estoy viajando, estoy dando charlas sobre el tema. Semana que viene, el martes, día 26, estaré en FINAC de Valencia dando una charla sobre eso, es gratuita. Si estáis por Valencia y queréis ir, estaré allí con el libro y con mi editora en FINAC de Valencia, FINAC San Agustín, para hablar del tema y estoy a todos que me invitan a iglesia. Semana que viene lo presentaré a la fraternidad de pastores de aquí, porque también es importante que las iglesias sean responsivas a esta necesidad. Sí. Voy en colegios, voy donde me invite, ahí estaré para hablar del tema, aquí en Brasil, en Portugal, donde sea. Sí, además voy a hacer un matiz precisamente para refrendar esto que estás diciendo y la importancia que esto tiene. Bueno, yo no trabajo con niños, siendo que además trabajo solo online, no es el formato, pero me interesan estos temas, lógicamente, y procuramos dar herramientas. Pero si alguien se piensa que estas cosas en las iglesias no pasan, está muy equivocado. Sí. Porque la iglesia es un lugar muy atrayente para que los lobos también se cuelen ahí. Es decir, yo pocas veces he llevado casos de niños, pero recuerdo hace unos años, cuando sí que tenía que atender algunos, desgraciadamente el primer caso que me tocó atender de este tipo, que yo no llegué a trabajar con el niño finalmente, pero sí con la familia, fue un caso que se había producido en la iglesia porque, bueno, pues esta era una familia de iglesia y un amigo de la familia había empezado a acudir y en ese proceso, pues bueno, se habían afianzado ciertos lazos, era un espacio en el que era relativamente factible pues afianzar lazos, cercanías, la gente suele ser hospitalaria, cercana, a veces se bajan las defensas también, es un espacio donde se procura, bueno, pues hacer bien y recoger y acoger a quien llega. Bueno, en todo ese periplo, pues era un espacio donde era muy fácil colarse, ¿no? En un sentido. Y claro, a ver, cualquier espacio es un espacio en el que tenemos que tener los ojos abiertos. Esto es una de las primeras cosas que queremos insistir mucho en el directo. Pero además, este es un tema que no puede ser solamente orientado a padres y educadores.
no. Toda persona debería estar empapada de lo que significa este fenómeno desgraciado del abuso sexual infantil, y este es un libro que no sobra en ninguna casa, en ninguna, salvando a Caperucita Roja. Para los que os estáis incorporando, estamos hablando de abuso sexual infantil, de cómo prevenirlo, y lo hacemos a través de esta obra fantástica de Claudine Bernardes y Graciela Eskelsen con Ana Barbosa, y que edita Batidora Ediciones. Este tema no nos sobra a ninguno. Y tú, que has podido investigar más, seguramente nos puedes contar mejor de por qué razones, digamos, es tan importante que todo el mundo esté al dato y al loro, como decimos aquí en España, ¿no? de este asunto. Cuéntanos, por lo que tú has investigado, cuán frecuentes son estas cosas, y si hay algún espacio social en el que estén perfectamente libres de que esto suceda y en el que nadie pueda aportar nada. Yo creo que todos podemos aportar algo, ¿no? Sí, no hay ningún espacio que esté libre de esas circunstancias, ¿vale? Y, y ocurre más a menudo de lo que podamos imaginar, porque la gente piensa, la gran mayoría está ahí como es un mito, pensar que abuso sexual se limita a violencia sexual, o sea, se limita al estupro, por ejemplo, ¿no? A penetración, y no es eso, no es solo la violencia sexual puede ser el toque, puede ser enseñar partes del cuerpo al niño para producir, para producir placer en la persona que lo enseña, ¿vale? Incluso exponer a pornografía, por ejemplo, es una forma de Exponerlos abuso a sexual. pornografía, exactamente, exponerlo, todo eso es abuso sexual y provoca provoca grandes problemas en la psique del niño, ¿no? En su equilibrio emocional, físico integral, ¿vale? Claro. Y entonces, en verdad, los números son avasalladores, son increíbles. Las organizaciones como UNICEF que hacen estudios sobre eso, o bueno, los organismos dicen que una de cada 5 niñas, ha declarado ser víctima de abuso sexual antes de los 17 años y uno de cada 13 niños. Estos son los casos declarados, son adultos, son personas que en su vida adulta han declarado ser víctimas de abuso sexual. Ahora, imaginaros aquellas personas que no lo han declarado. Entonces, ocurre más a menudo, ocurre en todos los ámbitos sociales. Y no es, no es la persona extraña, la persona que no conocemos. Generalmente pasa, el abusador es una persona que conocemos. Del círculo cercano. Exactamente. Entonces, por eso que es importante preparar a nuestros niños de forma adecuada para que sepan cómo reaccionar ante posibles situaciones, ¿vale? Y ellos tienen que saber que siempre serán escuchados y nosotros debemos escucharles. Es importante porque después vamos a hablar del material. En ese material yo hablo sobre eso, cómo escuchar al niño, cómo ayudar, cómo hablar con él. Hay mucha información que nosotros tenemos que empaparnos. ¿Y por qué es importante que no pensemos, es que yo no tengo niños a mi cuidado? Ya, tú no tienes niños, pero tú tienes vecinos, tú tienes un sobrino, tú tienes un nieto, tú tienes, sí, todos tenemos niños a nuestro alrededor y a lo mejor este niño que está a tu alrededor está sufriendo y tú no lo sabes. No lo sabes porque a lo mejor no te has puesto delante de él como adulto de confianza y él así lo necesita. Claro. Él está silenciado y no hemos observado los indicios del abuso, ¿vale? Entonces, tenemos que conocer cuáles son los indicios del abuso. Y en el cuento, estos indicios se ven de forma visual, algunos de ellos, ¿vale? Esto es una cosa muy potente que quiero enfatizar del libro. Estamos hablando de Salvando a Caperucita Roja, de Batidora Ediciones.
una cosa que habéis hecho fenomenalmente bien y de verdad os felicito, habéis contado realidades sobre aspectos muy feos de una manera muy bonita. Y no hablo solamente de las ilustraciones. Digo muy bonita porque es un libro profundamente respetuoso. Cuando antes, hace un momento, ¿no? Decías, esto hay que preparar a los chicos, pero hay que prepararles de buena manera. Creo que muchas veces lo que suele suceder, y en esa es una de las razones por las cuales el abuso constituye el daño a la psicología del niño que se produce, es cuando las cosas se muestran de una manera inapropiada o en un tiempo inapropiado. Es decir, por ejemplo, el abusador que está exponiendo al niño, por ejemplo, a pornografía, y que a lo mejor piensa, bueno, son imágenes, tampoco he tocado al niño, yo no le he hecho nada, Bueno, tú estás forzando a que el niño incorpore a su psicología cosas para las que su psicología todavía no está preparado. Esto, voy a poner un ejemplo muy tonto. A mí me encanta leer novela de terror, pero no soporto ver películas de terror. ¿Por qué? Porque en la novela de terror yo llego hasta donde mi imaginación me permita, pero el libro nunca me va a poner imágenes en la cabeza que yo no pueda asimilar. Ahora, cuando yo voy a ver una película del tipo que sea, de terror o de violencia, claro, tengo que aceptar el grado de violencia que para el director de la película haya sido aceptable. Claro, su nivel, su estándar de aceptabilidad no tiene por qué coincidir con el mío. Y eso es lo que sucede exactamente. De hecho, bueno, pues puedes quedar impactado, traumatizado, que es lo que sucede en el contexto del abuso sexual infantil. Vosotros, sin embargo, en este libro, lo que hacéis es, de una manera tremendamente evidente, pero profundamente respetuosa, hablar claro, claro, claro sobre las cosas, pero de una manera que no dañe la psicología del niño, que es el que puede estar viendo este álbum ilustrado. Solemos proponer, digamos, que se acompañe al niño en la lectura del álbum, que haya un facilitador, pero incluso si un niño se pusiera frente a este libro, solo él con el libro, no se sentiría dañado. Cuéntanos un poco más sobre esto, por favor. Vale, aquí hemos utilizado una herramienta, ¿vale? Primero, nosotros hemos querido alcanzar dos objetivos. El primero de ellos era, como yo ya dije al principio, hablar con el niño silenciado por el abuso sexual. Y el segundo es crear un álbum que también ayude en la prevención. Y si cogéis el libro, ¿vale? Y si miráis las ilustraciones y el texto, veréis que son ilustraciones muy potentes y textos cortos, ¿vale? Nosotros hemos utilizado algo que se llama vivencia vicaria de los cuentos, que es cuando alguien escucha un cuento o escucha o lee un cuento, para comprender lo que está pasando allí, se pone en el papel del protagonista, vivencia la historia desde el papel del protagonista, pero presta para este protagonista también sus propias emociones. Entonces hay una confluencia de información, ¿vale? Entonces yo siento el dolor del protagonista a la medida, como tú dijiste, de mi imaginación, ¿vale? Porque claro, yo presto mis experiencias al protagonista al mismo tiempo que vivo sus experiencias, su dolor, su pérdida, pero desde un lugar seguro. Eso. Entonces, yo voy a interpretar dentro de mi, es algo que llamamos de horizonte de significado, o sea, de las experiencias que han formado mi horizonte de significado, o sea, mis experiencias de vida, no más allá de eso. Con lo cual, un niño, por ejemplo, que ha sufrido abuso sexual, va a leer, cuando este cuento sea leído, sea contado a este niño, él se va a poner en el papel del protagonista, porque utilizamos la vivencia empática, que es la vivencia vicaria, ¿vale? Va a ponerse en el papel de la protagonista, que le invita a escucharla, porque ella dice, te contaré mi historia y espero que la puedas escuchar antes de que mi voz desaparezca y yo desaparezca con ella. En este momento ocurre este fenómeno. El protagonista, el niño pasa a ser el protagonista. Si el niño ha sufrido maltrato o abuso sexual, él va a entender que
se va a identificar con esto. Y al final del cuento va a decir, yo he sufrido eso. Te voy a dar un ejemplo, ¿vale? ¿Qué pasó con este libro? Hace un mes más o menos, el libro fue utilizado con una niña con síndrome de Down. Ella no habla mucho, entonces había evidencias, había indicios de que estaba sufriendo maltrato y abuso, ¿vale? Pero no conseguían hablar con la niña. Bien, ella no conseguía expresarse, entonces era un poco complicado de realmente saber si era eso, ¿vale? Le contaron este cuento a la niña y cuando terminó el cuento, ella dijo, papá monstruo, ¿vale? ¿Por Difícilmente se qué? puede ser más claro. Exactamente, porque en uno de los momentos del libro hay una frase que es dicha, ¿vale? Y esta frase fue dicha por una niña, ¿vale? Esa es una frase real. Dice así, el lobo me prometió que no lo volvería a hacer. Se disculpó y dijo que era nuestro secreto, que yo era una niña buena. Cuando me sonrió, incluso llegué a creer que podría ser verdad. Pero era mentira, porque los monstruos no tienen palabra. Claro. Esa frase, él me dijo que no lo haría más, pero era mentira, porque los monstruos no tienen palabra. Esta frase fue dicha por una niña que sufrió abuso sexual. Y esta niña, que estaba pasando por una situación similar, identificó a su abusador a través del libro. ¿Vale? Claro. Ahora, ¿qué pasa con aquel niño que no ha sufrido abuso, que no sufre maltrato, pero quiere utilizar este libro para la prevención? ¿El niño va a tener pesadillas? Para nada, No, para nada. eso es. Porque el niño lo que va a ver es una niña que está pasando por problemas, va a ver los problemas de la niña, va a ver que alguien está haciendo daño a esta niña, pero que al final ella consigue solucionar su problema. Ella sale de la boca del lobo, ¿vale? Entonces consigue solucionar su problema. Ella sale de la boca del lobo porque alguien le ayuda y ese que es el símbolo del abuso, la caperucita, ¿vale? Y se termina aquí el abuso y la niña empieza una nueva caminada. Por eso que esa parte del libro no tiene texto, porque no fueron felices y comieron perdices. No. Aquí empezamos una nueva jornada de sanación, de cura, ¿vale? Claro. Efectivamente. Una cosa que me encanta del libro, y en esto también lo habéis bordado, como en tantas otras cosas, es no dais puntadas sin hilo, como decimos los españoles. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier cosa que aparece aquí tiene un significado. Es decir, tiene un significado que una página no tiene texto, por ejemplo, como nos acabas de mostrar. Tiene significado la caperucita roja, que es el símbolo del abuso, y de hecho a ratitos la niña la lleva puesta y antes de eso no aparecía puesta, aparecía colgada en otra de las ilustraciones y aquí ya aparece en el suelo y la niña pues puede volver a sonreír dentro de que es una dificultad la que tendrá que enfrentar también ahora post-abuso. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que hay algunos elementos de esperanza, la niña con el lobo, como explicáis muy bien en la guía didáctica, que luego nos contarás más, pero me llama la atención increíblemente una cosa, y te voy a pedir que nos cuentes más sobre esto. Aparece en todas las ilustraciones prácticamente, o muchas de ellas, un adulto vinculado directamente a la niña, al que en ningún momento le vemos el rostro, tú lo estás enseñando ahora ahí, en este caso pues podríamos decir pues es la mamá o una hermana mayor o quién sabe, quién sea, ¿no? En este caso vemos que es una mujer, aunque no siempre tiene por qué ser así, en cualquier caso es un adulto vinculado directamente a la niña, a ese adulto no le vemos el rostro en ningún momento, pero es una persona que siempre aparece de espaldas y esto es puramente simbólico, pero también tiene mucho de literal, porque desgraciadamente en la vida cotidiana cuando pasan estas cosas, y bueno, y de esto tenemos incluso ejemplos bíblicos, ¿no? El propio David ignoró la realidad de su hija Tamar cuando vivió lo que vivió en el contexto de la familia, siendo violada por un hermano suyo. Absalón también ignoró profundamente el dolor de su hermana que había recibido abuso sexual ahí. ¿Cuántas veces hay un adulto que incluso puede ser padre, hermano, alguien que quiere a la víctima, pero que desgraciadamente en ese momento se quiere más él
o se quiere más ella, y hace caso omiso, gira la espalda o gira los ojos a otro lugar y no quiere ver, ¿no? Y desatiende la realidad de ese niño o esa niña que está sufriendo abuso. Cuéntanos algo más acerca de esa figura, porque es una figura tremendamente oscura. El lobo lo es, pero esta figura tiene un plus de oscuridad, ¿no? Exactamente. Esta figura representa ese adulto de confianza que ha dado realmente lo que te dijiste, ha dado la espalda a la necesidad de este niño o de esta niña. No ha sido responsivo, ¿no? Y la gente puede pensar, pero Claudine, ¿cómo has puesto en un cuento una persona que es importante para esta niña, a la niña le pide ayuda, esa persona adulta le dice que la va a ayudar y incluso porque aquí en el cuento la niña le cuenta, antes de que el abuso ocurra, la niña le cuenta que cree que el lobo la está mirando y esa persona le dice, no, él no es malo, tranquila que él no es malo. Y después cuando ocurre el abuso, la niña le cuenta a esta persona adulta que el abuso ha ocurrido aquí, le ha contado y dice, decidí contárselo todo a mi madre y ella dijo que solucionaría el problema. Pensé que al fin el lobo recibiría su merecido, pero creo que a mamá se lo olvidó. Y me diréis, Claudine, pero eso es muy duro para poner en un libro. ¿Cómo le voy a contar eso de que yo como madre pueda equivocarme? Bueno, en primer lugar, cuando tú le cuentes a tu hijo, seas tu madre, profesor, tú tienes que decir, ¿ves? Esa mamá no le ayudó, pero yo siempre te ayudaré. Cuando tú necesites, yo te escucharé. Si tú sientes que alguien te mira o te ve de forma distinta, si alguien te hace algo que a ti no te gusta, tú me dices que yo siempre te voy a creer. Claro. Pero es importante, Lidia, saber que esta frase es una frase real. Claro. Es una frase que dijo una niña. Ella dijo, se lo conté a mi madre, pero creo que ella se ha olvidado. No, y es fundamental además que entendamos una cosa. Yo entiendo que muchas veces, bueno, todo esto va de miedos, ¿no? El miedo a contarlo, el miedo a que no me crean, el miedo a equivocarnos también los que estamos alrededor. Sí. Y yo entiendo que muchas veces cuando un niño o alguien que ha sido víctima pues expresa, entiendo que para quien recibe la información no es nada fácil por una parte y uno dice, bueno, pero ¿cómo voy yo a mover esto si no tengo claro? Es que puedo crearle un lío a alguien que a lo mejor no lo haya hecho. Bueno, ya empezamos ahí un poco como a divagar, ¿no? Y voy a hacer un apunte y ahora tú si quieres comentar algo sobre eso también, pues yo creo que va a ser de agradecer, porque a día de hoy, con que un menor exprese que algo así está sucediendo es causa suficiente como para hacer, como mínimo, una llamada de atención a las autoridades correspondientes, sean servicios sociales, sea policía, sea quien sea. Claro, decimos, bueno, pero es que a lo mejor estamos metiendo en un lío a alguien. Bueno, es que el primero al que hay que proteger es el menor, cuidado. Y yo creo que tenemos que discernir, yo entiendo que es difícil, pero un niño de 4 años, de 5 años, que a veces expresa ciertas cosas, no tiene ninguna razón para mentir. El adulto tiene todas las razones para ocultar. Este tipo de cosas no se nos deben olvidar. ¿Cómo podemos invitar a las personas a perder en parte el miedo a hacer lo que hay que hacer cuando toca y a no caer en el error, fácil de caer por otro lado, de estar casi sin querer protegiendo más al abusador que a la víctima potencial? ¿Qué piensas tú de esto? Yo pienso que el miedo puede hacer dos cosas con nosotros, ¿vale? El miedo puede frenarnos, el miedo puede impedirme de seguir adelante, o el miedo puede impulsionarme hacia adelante y llevarme a hacer algo. El primer miedo es aquel miedo al que me frena, es aquel miedo que me miente y que me dice, no, ese niño se olvidará, no te metas porque eso te va a traer problemas. O no. No, seguro que no. Seguro que no. Claro, seguro claro. Que el niño está mintiendo. Seguro que eso no está pasando. Ay, son personas de una... parece una familia.
tan estructurada, ¿vale? Entonces, ese miedo que es lleno de excusas nos impide de actuar. Y lo que hace es provocar un gran dolor a este niño, que necesita de adultos que sean responsivos. Pero hay otro miedo que nos va a llevar hacia adelante, es el miedo es el miedo que nos impulsa. ¿Qué pasará si yo no ayudo a este niño? Ahí está. Pues que este niño va a crecer sufriendo día a día, que a lo mejor ahora mismo, mientras yo estoy en mi casa, este niño está siendo abusado en la suya. O si a lo mejor este abusador no abusa solo a este niño, abusa a otros niños. Claro. Entonces, Y eso no... lo que tengo que sentir miedo es de que esta situación siga adelante. Eso debe darme miedo. Eso es. Y ojo, en una época como esta que vivimos, en la que el individualismo es atroz y en el que, por ejemplo, pongámonos en el caso de una persona que dice, bueno, ya sí, a mi niño le pasó, pero ya no le pasa. Tengo identificado quién es, pero bueno, ya en nuestro caso por lo menos el problema terminó. Y estamos tan individualistas que nos pensamos que ya si no nos salpica no tenemos ninguna responsabilidad, porque ya se responsabilizará la persona a quien le salpique. Y somos profundamente egoístas en ese sentido muchas veces, porque si no nos toca directamente ya parece que sí que estamos legitimados para mirar para otro lado. Y si no nos damos cuenta de que al no posicionarnos del lado de la víctima estamos claramente posicionados del lado del agresor y que eso nos convierte en cómplices, entonces no haremos ningún cambio al respecto. Sí, estamos siendo como la madre de este cuento que da la espalda. Si os toca eso, es exactamente la figura que da igual quien sea, que da la espalda a la situación del niño. Pero dar la espalda a la situación no significa no solamente quitar al niño de ahí. Muchas veces es muy importante denunciar. Es muy importante que la persona que practica, que el abusador, ¿vale? Reciba lo que se merece en el sentido de que sea puesto en manos de la justicia. ¿Por qué? Claro. Porque, mira, te voy a contar una historia para que os quede muy claro, ¿vale? Esa historia pasó con una niña que una de mis alumnas estaba atendiendo, ¿vale? Esta niña estaba sufriendo abuso sexual por parte de su tío. Los padres han descubierto, le quitaron, los padres cogieron a la niña, se cambiaron de ciudad, esa niña empezó a recibir tratamiento, ¿vale? Psicológico, acompañamiento, pero ¿qué pensó la niña? Él me ha hecho todo esto y a mí me quitaron de mis amigos, de cerca de mi familia, me llevaron por otro sitio y este hombre sigue ahí. Esto fue tan pesado para esta niña que se transformó en adolescente, ¿vale? Que esta adolescente se tiró de un cuarto piso y intentando suicidarse. No consiguió, no alcanzó su objetivo, que era suicidarse, ¿vale? Pero se quedó tetrapléjica. Sí, exactamente. Entonces, no denunciar, le estamos diciendo al niño que al final la maldad no recibe su pago, ¿vale? Claro. Y eso es una gran equivocación. Como es una gran equivocación, hoy matizar los personajes que siempre fueron representación de la maldad. Eso es. ¿Vale? O sea, sí, el lobo no lo malo es malo y lo malo. bueno es bueno. O sea, y por mucho que nos empeñemos en decir que bueno, todo es relativo, no hay correcto, incorrecto, no, un momentito, vamos a ver. Lo que no te gusta que te hagan a ti, normalmente suele pintar Es muy claro. que es malo. Y ahí lo tenemos clarísimo, ¿no? Y yo entiendo, como decíamos, que una persona que recibe el mensaje del niño de que, o tiene indicios, ¿no?, de que eso está pasando, puede pensar, bueno, es que claro, ¿cómo voy a acusar si no tengo pruebas? No se nos pide que tengamos pruebas. Sí. Nosotros no somos ni el juez, ni el fiscal, ni el abogado de nadie. O sea, nosotros lo que vamos a hacer, y lo digo por dar una pista también a quien se puede encontrar en esta situación, imagínate que tú encuentras una situación así, te acercas a los servicios sociales o te acercas a la policía simplemente para decir, mira, no tengo pruebas, no tengo constancia,
pero me he encontrado con esta situación. Entiendo que yo no tengo por qué saber manejarla, vosotros sí sabréis manejarla, pero me encuentro con esto, yo no puedo callarme esto. Ojalá no sea nada, ojalá sea una falsa alarma, ojalá no le esté creando un problema a nadie que no se lo merezca, pero me pesa mucho más el bienestar de este menor que lo que pueda dar lugar a... Entonces, fijaros, ¿por qué digo esto? Porque hablando se entiende la gente. No se trata de llegar a una comisaría o a servicios sociales a decir denuncio a Mengano porque es un abusador de menores. No, sentido común. Vamos a llegar a un lugar en el que alguien con más ascendencia que nosotros le podemos trasladar simplemente nuestra preocupación, no solo la que tenemos hacia el menor, sino la que tenemos hacia un adulto que, en caso de que pudiéramos estar diciendo algo que le pueda salpicar negativamente si no se lo merece. Y en una denuncia se expresan las dos cosas. Lo que no debe pasar es que por proteger al adulto dejemos en un seguro que no al menor, porque entonces estamos, bueno, pues simplemente dejando de una manera extra vulnerable a quien menos posibilidades tiene de defenderse, que en este caso es el niño. Sí, y a veces, Lidia, también puede ocurrir que ves los indicios en el niño de que está sufriendo abuso, ¿vale? Pero no tienes ni idea de dónde, Claro. quién produce ese abuso. No pasa nada, simplemente tú tienes que ir a hacer la denuncia y decir, mira, yo estoy viendo indicios de abuso en este niño y por eso, no sé quién puede ser, pero no imagino quién puede ser, pero este niño necesita de ayuda. Eso es. Ahí como mínimo las autoridades van a acercarse a investigar, van a observar, van a indagar, van a hacer entrevistas. Entonces, esto es un recurso magnífico. El libro Salvando a Caperucita Roja es de lo que estamos hablando con Claudine Bernardes, que es una de las autoras, pero si estoy encantada con el libro, que es magnífico como digo, estoy enamorada de la guía didáctica. Uno de los recursos tremendos que tiene este libro es que cuando vamos hacia el final, voy a intentar enseñarlo en pantalla, cuando vamos al final tenemos un código QR que nos lleva a una guía educativa. Es una guía PDF que se puede descargar gratuitamente y no solamente las palabras finales del libro son brillantes porque termina con 3 exclamaciones muy claras, que son rompe el silencio, cuenta el secreto, pide ayuda, que me parece que cuando un mensaje es directo, pues eso, bueno, bonito y barato, ¿no? Maravilloso. 2 en 1 en este caso, porque lo bueno si breve, 2 veces bueno en este caso, sois súper directas. Pero en esa guía didáctica, que ahora voy a pasar del libro al iPad, que es donde la tengo, en esta guía didáctica, bueno, la cuestión es increíble porque habéis desarrollado, pues, aparte de contarnos sobre vosotras y sobre el proyecto, pues para conocer el cuento, todo lo que tiene que ver con el simbolismo del que estábamos hablando antes, algunos recursos didácticos que también habéis desarrollado, pues por ejemplo, muy, muy bonito y muy útil, qué hacer cuando nos sentimos inseguros, la identificación del adulto de confianza y qué pasa con eso. Una cosa increíble que creo que es clave, ¿no? Distinguir, que los niños puedan distinguir entre secretos positivos y negativos, porque claro, ningún niño quiere ser un chivato. Pero a veces se sienten chivatos cuando no podríamos decir que eso es ser chivato. Ser chivato es contar un secreto que no debes contar. Pero cuando tú estás pidiendo ayuda, eso no tiene nada que ver con ser chivato y a veces ni los propios adultos lo tenemos claro, ¿no? Y luego, lógicamente, ahí ya sí que explicáis otra serie de cosas, de signos, ¿no? de abuso sexual infantil y todo esto, que bueno, la verdad es que es un desarrollo magnífico el que habéis hecho, os felicito de nuevo también por eso. Y ahí, pues, digamos, ilustración por ilustración, nos van identificando muchas cosas, ¿no? Cuéntanos acerca de esa guía didáctica y de la utilidad que tiene en el trabajo específico que podemos hacer con los niños con este cuento. Bueno, primero que esa guía didáctica es gratuita, o sea, todos que quieran solo tienen que entrar en contacto y nosotros enviaremos, ¿vale? Es gratuita, no es necesario comprar el cuento, porque para mí aquí lo importante es la prevención. Eso es. O sea, no me voy a hacer rica con... Tú sabes muy bien que los autores nos hacemos ricos. No vivimos de vender los libros, que lo tengáis claro. Sí. Entonces, no estoy aquí porque quiero que compréis un montón de libros porque me voy a hacer rica con eso. No, eso no tiene nada que ver. Yo quiero ayudar, yo quiero cuidar de la infancia. Y ese material lo hemos creado, es gratuito, entonces cualquier puede pedir y nosotros enviaremos, ¿vale? Pero este material nosotros hemos querido que la gente realmente comprendiera, porque es que es increíble, Lidia.
a veces cuando estoy en alguna feria de libros, firmando, ¿vale? Entonces viene un papá o una mamá y piensa, y abre el libro y piensa, hay un libro con tan poca letra, voy a pagar 16 euros por un libro como este, que voy a leer una vez para mi hijo y ya se terminó. No, no es así. Un libro es mucho más que eso. Entonces, queríamos que la gente comprendiera que eso no es un libro y un libro, un álbum ilustrado. Puede ser leído innumerables veces para los niños, Claro. ¿vale? Tiene toda una simbología, todo un trabajo. Escribir un álbum ilustrado eh, con con poco texto es muy difícil. Nosotros Claro. para poder pasar todo el mensaje que queríamos, hemos utilizado imágenes arquetípicas, o sea, Ujú. imágenes que son modelos de conducta y que están dentro ya del imaginario popular, que es la caperucita roja y el lobo Y el feroz, lobo. ¿vale? Ujú. Eso tiene todo un simbolismo que es interesante que los papás lo comprendan. Y además tenemos actividades y además tenemos información y además tenemos enlaces de interés. O sea, es un material de apoyo para Ujú. padres, educadores, psicólogos, psicopedagogos, abuelos, abuelas, profesores de escuela bíblica dominical, eh, Sí, profesores de religión, profesores de lo que de cualquier sea, o sea, contexto. Sí, cualquier sí, además, una contexto. cosa, Incluso puede ser utilizado con adolescentes, ¿eh? sí, No solamente con sí, niños. claro, ahí quería ir también, porque, por ejemplo, en los contextos de iglesias, procuramos ser muy cuidadosos con esto. Por ejemplo, pues las personas que van a participar en escuelas dominicales o en campamentos de niños y adolescentes tienen que demostrar que no tienen antecedentes penales, que no tienen ninguna clase de vinculación con nada. O sea, una persona con antecedentes de tipo no puede estar trabajando, evidentemente, en cosas de este entorno. Pero es más, yo he participado, por ejemplo, en ocasiones en iglesias que me han pedido, por ejemplo, que tuviera una serie de sesiones con diferentes profesores, incluso a veces pues con niños y tal, para ayudar a prevenir el abuso sexual en la iglesia. Es decir, en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, Ujú. hay una exigencia, hay un requerimiento por parte de las autoridades en que nosotros trabajemos ese asunto con las familias, por ejemplo, en los contextos de iglesia, para fortalecer la capacidad de prevención, para que los propios maestros que están acompañando a niños en actividades de diferentes tipos puedan también detectar, ayudar. Y es más, cuando nosotros estamos utilizando estos álbumes infantiles, por ejemplo, al explicárselo a nuestros hijos, no solamente les estamos cubriendo a ellos, estamos ayudándoles a ellos a que cuando tengan conversaciones con amiguitos, con sus compañeros de clase, como aparece en una de las ilustraciones del libro, por ejemplo, Ujú. ellos también puedan darse cuenta, como se daba cuenta aquí Caperucita Roja, de que otros niños también tenían a un lobo en su vida, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener las vistas mucho más amplias de lo que normalmente las tenemos, porque si nos pensamos que donde nos tenemos que fijar es en los 16 euros, o en que solo lo voy a leer una vez, es que no hemos entendido nada de lo que estamos hablando. Así que en ese sentido voy a Exactamente. ser muy políticamente incorrecta, como suelo, pero precisamente a darnos un cierto tirón de orejas para recordarnos cuál es el verdadero objetivo de esto. Es que queremos prevenir y no solamente se trata de individualistamente cuidar a nuestro niño y ya está, porque eso es lo que nos salpica en casa. Sí. Es que queremos hacer verdaderamente una red de protección. Exactamente, exactamente. También me gustaría decir que el libro fue publicado en varios idiomas, o sea, no lo tenemos solamente en castellano, ¿vale? Lo Ujú. tenemos en castellano, lo tenemos en catalán, Uh-huh. lo tenemos en portugués. Y ahora estamos recaudando fondos para publicarlo también en gallego, en valenciano y en cuántas lenguas consigamos publicar. Porque es muy Claro, importante que un cuento como este, que habla al corazón del niño, esté hablando en su propio idioma. totalmente, ¿Vale? totalmente. Entonces queremos, también lo hemos traducido al inglés porque estamos intentando, nuestra editora, que es una persona increíble, ¿vale? Increíble, Luciana Reis es una gran editora, ha hecho un trabajo maravilloso con este libro. Sí, Ella está enseñando el libro varias editoriales en otros países porque queremos uh-huh. publicarlo
en francés. Ya está traducido al francés, ya está traducido al inglés y ahora estamos traduciendo a un montón de idiomas porque queremos que llegue a Claro. mucho más gente. Porque el trasfondo, o sea, la Caperucita Roja, posee arquetipos que están muy arraigados en el imaginario popular Totalmente. y que podemos hablar con personas de cualquier lugar y lo comprenderán, estas Eso. imágenes. Pues, Pues este es yo nuestro no sé, objetivo. no sé si hemos convencido a la gente ya de que esto es una herramienta fundamental, pero vamos, si no os hemos convencido no sabemos qué más hacer. Yo os voy a animar a que busquéis el libro. Le vamos a pedir a Claudine ahora que nos indique cómo podemos conseguirlo. Antes alguien que escuchaba desde el principio del directo, pero no era el momento todavía para explicarlo, nos preguntaba dónde lo puedo conseguir en Argentina. Pues no sé si hay alguna plataforma a través de la cual pueda llegar a lugares más recónditos, porque aquí estamos, bueno, pues tú en Castellón y yo en Madrid, pero cuéntanos cómo se puede conseguir, de qué maneras pueden trabajar con eso. Ya nos habéis adelantado que podemos conseguir la guía en PDF, así que eso desde luego es un recurso fantástico para ya empezar a sembrar. Pero cuéntanos, por favor, cómo podemos conseguirlo, incluso contactar contigo para esos talleres y esas charlas que tú das. Si alguien quiere hacer algún taller, alguna charla utilizando el material y quiere que me presente, ¿vale? Pues estoy disponible, podéis entrar en contacto conmigo aquí por Instagram mismo, ¿vale? O a mi correo electrónico que es info@claudinebernardes.com. Es mi correo electrónico, o por Instagram. Buscar mi Instagram por el direct y estoy siempre disponible. Y el libro, yo creo mucho en las papelerías, me gustan las librerías, ¿no? Que las librerías puedan acercarse a la gente. Entonces, podéis ir a vuestra librería y decir, yo quiero el libro Salvando a Caperucita Roja de Claudine Bernardes. ¿Vale? Quiero este libro. El libro es de Batidora Ediciones. Y la librería, si no lo tiene, pues te lo llevará. Hay en portugués, en castellano y en portugués, castellano y catalán. ¿Vale? También está en la página de Batidora Ediciones. ¿Ok? Si queréis el enlace de compra, yo os puedo enviar. ¿Ok? Se puede comprar, se enviamos a Portugal, enviamos a toda Europa, en Brasil también lo tenemos, ahí vendemos en Brasil también, y bueno, si alguien de algún otro lugar quiere y desee, claro que ahí tendré que pagar el transporte para otros países que son más distantes, pero nosotros lo que queremos hacer es hacer con que el libro llegue, así que nosotros enviamos a donde la persona quiera. Pues como algunos nos estaban preguntando incluso, oye, ¿y en Chile dónde y cómo y tal? Bueno, yo os voy a animar, porque además ya veis que Claudine es una persona súper accesible, llana, directa, cercana. Contactad con ella, por favor, seguidla en redes, porque merece la pena. Ella constantemente está compartiendo recursos. Tienes dos perfiles, uno el de Claudine y el siguiente, recuérdanoslo para no equivocarme yo. Bueno, es que yo trabajo en Brasil y aquí en España, entonces mi perfil de Claudine.Bernardes, él está más en portugués, ¿vale? Pero tengo un perfil que se llama Cuento Expresión, Cuento Expresión, que es mi perfil en castellano, ¿vale? Perfecto. Ahí voy información y podéis seguirme también, en ambos podéis seguirme, pero Cuento Expresión está en castellano. Pues os va a encantar, de verdad, merece la pena seguirla, así que os animo a hacerlo. Yo voy a ir terminando ya, me quedaría charlando un buen rato más porque el tema es apasionante. Solamente insistir en que por favor nos tomemos este tema en serio. Le voy a pedir a Claudine ahora en un momento que cierre ella con una frase, con una recomendación, con algo que consideres que hay que decir, porque todavía no lo hemos dicho, pero sobre todo quiero animaros a generar también una red de concienciación, ¿no? Que podáis compartir este vídeo que va a quedar grabado, si Dios quiere y nada nos lo impide, en el perfil de ambas,
compartidlo con quien creáis que puede ser útil, haced vuestros comentarios, contactad con Claudine. Yo aquí soy simplemente una mediadora, soy alguien que participo de este proceso porque, como os decía, aunque yo no trabajo con niños directamente, pero lógicamente, bueno, pues me interesa el bienestar de la persona, lógicamente quiero trabajar en la medida que puedo en facilitar a quienes están haciéndolo, y por eso hemos considerado que era tremendamente importante hacer esto, hacerlo hoy y hacerlo con amplitud, y por eso llevamos casi una hora hablando. Claudine, cuéntanos algo que nos quieras contar para cerrar y nos vemos ya para la próxima. Tiene que haber una siguiente, haya un no libro Sí. de por medio. Cuéntanos. Sí, sin duda. Primero quería agradecerte, Lidia, por abrir ese espacio, ¿vale? Y decir a todos que nos estáis escuchando y los que van a ver después que, que, que no, que, que no pensemos que no nos toca, que no pensemos que no es importante, que no pensemos que esto no pasa a nuestro alrededor. Es real, está pasando. Los niños necesitan de protección y nosotros, los adultos, somos responsables de ellos. Debemos ser responsivos, debemos comprender esa temática, debemos actualizarnos, debemos informarnos y capacitarnos para ello, ¿vale? Entonces, os invito a pedirme el material, os enviaré el material didáctico para que podáis leer. Si os gusta, podéis comprar el cuento, podéis enterarse más, pero lo que no podemos hacer es dar la espalda. Pues con eso nos vamos a quedar porque ese es un fantástico cierre. Te lo agradezco, agradezco el tiempo también que nos has prestado en estar, bueno, pues eso, disponible y ser abundante además en explicar las cosas tan bien. Eres didáctica en todo lo que haces. Lo tienes ahí Gracias. grabado, pero bien, bien a fuego. Así que, bueno, un placer que hayáis estado todos los que nos habéis ido acompañando, entrando y saliendo. Algunos decían, ¡ay, me lo voy a perder este ratito, pero luego sigo, lo miraré después! Bueno, pues para eso está. Vamos a tardar poquito en poderlo dejar ahí disponible y, por favor, haced que esto corra como la pólvora. Un abrazo fuerte desde Madrid, desde Castellón, y nos veremos pronto, si Dios quiere. Gracias, Lidia. Hasta luego.